Mis queridos hermanos y hermanas, siempre que acudimos a la presencia del Señor, venimos en adoración y en alabanza. Venimos ante el Señor porque Él es el que trae la salvación a toda la humanidad y trae la esperanza, la verdad, la luz. Y el Señor nos ha dado una esperanza que no avergüenza, porque está fundamentada en Jesucristo, que es camino, verdad y vida, y Él es el resucitado. Es una alegría la comunión que tenemos con Dios. Es una alegría también que Dios nos haya dado hermanas y hermanos con los que caminamos en pos de Jesús, con los que vivimos la vida cristiana, y de esta manera, al vivir en comunidad, al sentirnos y al acompañar a otros, pues nos animamos unos a otros. Señor, en ti desaparecen las barreras de raza y de color. Tu amor traspasa todas las fronteras, mi divino Señor. Haz que mi mano estreche la otra mano de mi hermano y que a todas las personas mi alma abarque y les ame con tu mismo amor. Amén. Palabra de Jehová por segunda vez diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 10 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 13 a 19. Después subió al monte y llamó así a los que quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Amén. Hemos escuchado la Sagrada Escritura. Qué maravilla de este libro, de este profeta Jonás. Nos narra una historia con un mensaje que muchas veces, de esa manera tan plástica, se la hemos contado a los niños, de un hombre que se lo tragó una ballena. Pero no llegamos a esa historia en este momento. Llegamos a la vida de un profeta, de un ser humano, de una persona que escucha la llamada de Dios con un mensaje. Que vaya a una ciudad, a Nínive, una ciudad enorme, en aquella época de alrededor de 500.000 de personas, la capital del imperio asirio, en una época en la que había gobernado Senaquerib, un dictador. No existía el término, pero si hubiera existido hoy día le consideraríamos un genocida a Senaquerib, como a tantos otros de la antigüedad, respirando odio, violencia, muerte, rapiña. Claro, sobre esas acciones, sobre esos actos viles, abyectos, habían construido el imperio asirio, quizá como se construyen todos los imperios. Era gente vil, guerrera, asesina,
Y para ellos Dios les da la opción de la elección, la opción del arrepentimiento y de la conversión, del cambio, de dejar de hacer lo malo, la injusticia y la maldad, y hacer la bondad y el bien, y hacer la justicia. Y para ello llama a un profeta, Jonás, y lo manda, lo envía a aquella tierra a predicarles el arrepentimiento, porque si no, caerán las consecuencias propias de sus actos. Este profeta no, después de escuchar este mensaje y esta opción que Dios va a ofrecer a los ninivitas, a los asirios, no le gusta y no es de su agrado. Su alma, su compasión, su justicia se detiene en la frontera entre Israel y Asiria y Nínive. Su alma no va más allá, no tiene ninguna compasión, más bien parece, por el relato, que se frota las manos, su corazón se alegra que Dios quiera castigar y hacer sufrir las consecuencias de sus actos a los asirios, a los ninivitas. Quizá llevado por un nacionalismo religioso, y aunque tampoco existía el término, llevado por la xenofobia, el odio, el rechazo al extranjero. Su alma ha establecido una frontera ahí que él no quiere pasar. Por ello, en lugar de ir de Israel y descender a Nínive a predicar el arrepentimiento, se embarca en otra dirección contraria por el Mediterráneo y queriendo llegar quizá a la costa más occidental de dicho mar. Él va descendiendo y desciende tanto, no hablo físicamente, sino espiritualmente, desciende tanto este hombre, Jonás, que termina en el fondo de una ballena. Ya sabemos, por el relato, los que conocemos la Biblia desde jóvenes, cómo termina la historia. Al final él va a Nínive, predica el arrepentimiento, y Nínive, aquella generación, se arrepiente, se convierte. Porque realmente es cada generación la que se ha de estar arrepintiendo y acogiendo el mensaje de perdón de Dios. Él, sin amor, ha predicado. No se alegra del cambio de los ninivitas y de los asirios y se lamenta que finalmente Dios no haya mandado y hacerles sufrir las consecuencias de sus actos salvajes, abyectos, viles, sanguinarios, porque no respiraba amor. Quizá muchos piensan que la maldad no sube hasta los ojos de Dios, hasta el conocimiento de Dios. También lo piensan respecto a algunos a su propio sufrimiento o el sufrimiento de los demás, como que Dios está ausente de mi sufrimiento o del sufrimiento de los demás, o como que Dios no está o no existe o no se entera de la maldad que tienen tantos hombres y de lo que hacen, porque si no haría descender fuego del cielo y los consumaría a todos. Y a veces hay estas percepciones de Dios. Sin embargo, no obstante, lo que vemos en este profeta es la gracia de Dios. Sí, vemos la gracia de Dios para Israel, para los asirios, para los ninivitas. Una gracia de Dios para la salvación, para el cambio, para el perdón, para la conversión. Porque todos hemos sentido quizá las mismas emociones y hemos tenido las mismas actitudes, y a veces incluso todavía podríamos tener, de Jonás. De que las personas más abyectas, viles, sanguinarias, destructoras
del pasado o del presente siglo XXI en la Tierra sean consumidos cuanto antes por el fuego, que su vida sea cortada cuanto antes. A veces hemos tenido o tenemos este tipo de pensamientos o de emociones como Jonás, digo. Pero hay una cosa que nos muestra aquí acerca de la esencia de Dios. El Nuevo Testamento nos revela que Dios es amor. Y como Dios es amor, siente compasión por el ser humano. Y además, Dios no ve al ser humano en lo más vil en su situación, sino que le da la opción de la elección, que elija. Como dice también al pueblo de Israel, aquí pongo camino delante de vosotros, camino de vida, camino de muerte. Y siempre el ser humano tiene la opción de elegir en diferentes situaciones y vicisitudes de la vida. Tenemos la capacidad de la elección. Lo mismo también aquí para los ninivitas. Han de elegir ante el anuncio del profeta si persisten en su maldad o proceden al arrepentimiento. Lo mismo también para todos. Los viles pecadores de hoy, incluso dictadores de hoy, imperialistas de hoy. Lo que sucede es que muchas veces los profetas, predicadores, que han de ser los predicadores, los enviados son a estas personas, en lugar de llamarles al arrepentimiento, en algunas ocasiones o pasan de largo sin dar el mensaje o dan palmaditas en la espalda o bendicen las atrocidades cometidas. Y la historia está llena de ejemplos que podríamos citar referente a esto, de cómo a veces los que tenían que dar un mensaje profético y una llamada al arrepentimiento han dado palmaditas, parece que de aprobación, a aquellos que cometían toda suerte de crímenes. Pero Jesús en el Evangelio llama a todas las gentes: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado, ha venido. Esa llamada a todas las gentes es dirigida también a estos, por pecadores que sean. La llamada al arrepentimiento es la llamada a la conversión, es la llamada a iniciar un camino nuevo de justicia, de paz, de amor, de compasión, de solidaridad, siempre con los otros. Hay algunas conclusiones y algunas enseñanzas que podemos sacar aquí. Y es que Dios está abierto a todos y que su gracia es para todos. Que Dios no ha puesto fronteras a su salvación, a su compasión, a su amor, a su justicia. Y además, otra enseñanza que podemos también sacar es que no podemos pensar, ni tampoco, todavía menos querer, que al final Dios castigue todo aquello que nosotros no podemos castigar. Quizá este podría ser el sentimiento de Jonás. Los tiempos, por difíciles que sean, nos muestran que siempre hemos de perseverar en la fe en Jesús y relativizar las cosas de aquí, porque hay valores que son superiores y hemos de vivir en consecuencia con esos valores superiores, que es lo que significa creer en el Evangelio, como nos ha llamado Jesús. Pero esa creencia en el Evangelio, para que lo vivamos, requiere de nosotros una conversión permanente, una conversión en pensamientos, en acciones, en actitudes, toda una conversión al reino de Dios, al Evangelio, porque creemos en él, que implica imitar a Jesús en amor, en justicia, en solidaridad con todos. Que Dios nos bendiga, porque el reino de Dios es un reino de paz, de liberación, de justicia, de verdad.
y de solidaridad con el prójimo, con el otro. Amar a Dios y amar al prójimo. Que esto lo encarnemos en nuestra vida y en nuestra predicación, en nuestro anuncio de la buena nueva. Amar a Dios, amar a los demás, como a nosotros mismos. Que Dios nos bendiga. Amén. Jesús, te confesamos como la luz de nuestra vida. Renuévanos hoy nuestro deseo de seguirte y nuestro compromiso de servirte con alegría. Queremos anunciarte a quienes no te conocen, buscando que tu reino crezca. Regálanos la fuerza de tu Espíritu Santo. Llévanos por los caminos de tu justicia y que podamos vivir siempre en tu amor de Padre y Madre. Amén. Y amén. Quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde y todavía no hemos reconocido tu rostro, en el rostro de cada hermano y de cada hermana. Quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde y todavía no hemos compartido tu pan, con acciones de gracias con todos nuestros hermanos y hermanas. Quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde y todavía no hemos reconocido tu palabra en las palabras de nuestras hermanas. Quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde. En nuestros corazones todavía les cuesta creer que debías morir para poder resucitar. Quédate con nosotros y nosotras, Señor, para que nuestra noche se vuelva día cuando tú estás presente. Amén. Queridos hermanos y queridas hermanas, que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos dé su paz. Que el Señor nos dé su luz para que nos guíe en el camino de esta semana y de toda la vida, que nos guíe siempre. El Señor derrame su cuidado sobre todos nosotros por medio del Espíritu Santo, especialmente sobre aquellos que sufren. El Señor esté con nosotros, con el mundo. Que su gracia, su amor y la comunión de los seres humanos pueda traspasar todas las fronteras para que seamos un alma, un corazón, un espíritu, una nueva humanidad. El Señor nos bendiga. Amén.